Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema de geometría analítica que se titula División de un segmento en una razón dada. Bien, tenemos entonces que la razón entre los segmentos PR y RQ está dada por R igual a la longitud del segmento PR entre la longitud del segmento RQ. Es decir, la longitud del segmento PR pues sería desde el punto P hasta el punto R y medir esta longitud. ¿Sales? El segmento PR va desde el punto P al R y el segmento RQ va desde el punto R al punto Q, donde observamos que tiene coordenadas X, F, Y, F. El subíndice F lo estoy considerando para indicar que es un punto final, ¿sales? X final, y observamos entonces que el punto P tiene coordenadas X, Y de un punto inicial. Ok, entonces decimos que el punto R divide el segmento, este punto R divide el segmento PQ en una razón algebraica R. Ok, hasta aquí básicamente tenemos una división donde estamos relacionando esta longitud con esta, ¿sales? Es decir, observamos por ejemplo de esta formulita que la longitud PR, que es desde el punto P al R, sería igual a R multiplicando a RQ. Es decir, PR sería R veces la longitud del segmento RQ. Vamos a hacer un cambio en esta imagen, es decir, vamos a realizar una serie de trazos para tratar de aterrizar un poquito el contexto de lo que significa la razón. Bien, para ello vamos a tener de la misma imagen, pues trazamos una línea auxiliar paralela al eje X, es decir, formamos esta línea que llegue hasta un punto C, ¿ok? Y de igual manera vamos a trazar una línea paralela al eje X desde el punto R al punto D, ¿ok? Ambas líneas pues decimos que son paralelas. Ok, ahora de forma análoga pues vamos a trazar las líneas, esta línea que va desde el punto D al punto Q, que es paralela al eje Y trazamos la línea que va desde C a R, que también es paralela al eje Y. Con esto hemos pasado de esta figura a esta representación donde hemos obtenido dos triángulos que son semejantes. El primero es el triángulo PCR, es decir, desde el punto P me voy al C y luego al R y cierro este lado. Entonces tengo este triángulo PCR y tenemos el triángulo RDQ, ¿ok? Y observamos pues que estos triángulos son semejantes ya que comparten la misma inclinación en sus hipotenusas porque se han formado a partir de la misma recta. Ahora, estos triángulos son semejantes, pero también son triángulos rectángulos. Es decir, este ángulo, el ángulo del vértice C, pues mide lo mismo que este y es de 90 grados. Entonces, como son triángulos rectángulos, pues podemos llamarle a este lado sería un cateto y este sería otro. En el caso del primer triangulito, y tenemos entonces que podemos darle una longitud en términos de las entradas de los puntos. ¿Qué quiero decir esto? Miren, observen, si vamos desde P a C, pues la coordenada de las abscisas del punto C es la misma que la del punto R, es decir, C tiene coordenada X, ¿ok? La misma que la del punto R, están en la misma posición con respecto al eje X. Entonces podemos decir que llegamos a la coordenada X y que partimos de la coordenada XY. Y por lo tanto la longitud entre P y C o desde P y C a C pues sería X menos XY. De forma análoga ocurre en el otro triangulito
donde pues llegamos a la coordenada xf del punto D y partimos de la coordenada x que corresponde al punto R. Muy bien, ahora en el caso de estos lados que son paralelos al eje Y, pues en el primer triangulito llegamos a la coordenada Y partimos de la coordenada Y1 que es la misma que la del punto C. Por lo tanto, este lado mide Y menos Y1. De forma análoga podemos encontrar que este lado pues mide YF menos Y. Ahora, hasta aquí tenemos que tener en cuenta que estos triángulos son triángulos semejantes y como son semejantes van a cumplir las siguientes propiedades. Bien, primero, estos triángulos tienen lados homólogos proporcionales. ¿Cuáles son los lados homólogos? Bueno, este lado que corresponde a la hipotenusa del triángulo más chiquito es un lado homólogo a este. ¿Sabes? El lado homólogo con respecto a este lado pues es este del otro triangulito. Este lado es homólogo a este. Este lado es homólogo a este. ¿Ok? Entonces, como esto es cierto, acuérdense que R es igual a PR entre RQ. ¿Ok? Pero como estos triángulos son semejantes, pues resulta que yo puedo dividir PR entre RQ. ¿Quién es PR? Pues lo que mide este lado entre lo que mide este otro lado, que son las hipotenusas de ambos triángulos. Igual a lo que mide este lado entre este, es decir, entre X menos XY entre XF menos X. De igual manera, esto es igual a Y menos YI entre YF menos Y. Entonces, esta relación es cierta porque los triángulos son semejantes. ¿Sales? Y bueno, estas relaciones son las que necesitamos porque estamos relacionando. Recuerden que esto es R. Entonces estamos relacionando lo que es la razón con los valores de los puntos en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas, en el eje Y. ¿Sales? Pero bueno, como agregado también podemos decir que el ángulo CPR, es decir, el ángulo CPR es igual al ángulo DRQ, ¿sales? Es decir, este angulito es igual a este. Queda claro que este ángulo es igual a este porque son de 90 grados y este ángulo es igual a este. Es decir, son ángulos homólogos iguales. Entonces, estas dos propiedades son ciertas en triángulos que son semejantes. Muy bien. Ok. Ahora, recordemos que el punto R tiene coordenadas X, Y. Entonces podemos hacernos una siguiente pregunta. ¿Es posible tener una relación donde involucremos la razón y la coordenada X y Y del punto R? Pues resulta que sí. Es decir, recordemos que R nos quedó que R es igual a X menos XY entre XF menos X. Es decir, tenemos esta formulita. O bien, pues R es igual a esto. Entonces resulta que nosotros podemos de la primera fórmula despejar lo que es X y la segunda fórmula despejar lo que es Y. Si despejamos de la primera fórmula, pues lo primero que podemos hacer, por ejemplo, es pasar esta cosa, este XF menos X está dividiendo, pasamos multiplicando a lo que es la R de la razón. Entonces tenemos esto. Después pues operamos, es decir, R por XF menos RX. Obsérvese que yo aquí tengo menos XR. Esto es cierto porque ambas variables conmutan. ¿Qué quiere decir conmutan? Por ejemplo, 2 por 3 es igual que 3 por 2. No siempre las variables conmutan, pero en esto que estamos viendo ocurre esta parte. Entonces podemos decir que XR es igual a RX para que
no se vayan a confundir y vayan a creer que esto es un error. Bien, entonces esto va a ser igual a x menos xy. ¿Qué más podemos hacer? Pues tratar de pasar del lado izquierdo todo lo que dependa de x. Por ejemplo, aquí tenemos menos xr y tenemos x. ¿Por qué? Porque al final queremos despejar x. ¿Ok? Entonces hacemos lo siguiente. Menos xr lo dejamos tal como está. Y esto que está positivo lo pasamos negativo. Entonces ya lo dejamos del lado izquierdo. Ahora, lo que sigue es, pues pasamos del lado derecho. Fíjense, este menos xy lo dejamos del lado derecho. Y esto que era positivo lo pasamos negativo. O podemos factorizar de tal manera que nos quede la x. Como la x aparece en los dos términos, pues factorizamos x con el signo menos. Obsérvese que menos x por r menos xr, menos por más menos x, ¿sales? Esto es exactamente lo mismo y ya hemos dejado la variable x afuera, que es la que nos interesa despejar. De igual manera, pues hacemos algo parecido del lado derecho y tenemos que es menos y entre paréntesis xy más rxf. Ok, aquí yo puedo cancelar estos signos negativos o bien lo voy a hacer un poquito más adelante. Obsérvese que x va a ser igual a menos esto entre menos r más 1, es decir, esto. Aquí yo puedo decir menos por menos más y pues puedo deshacerme de los paréntesis y finalmente encontramos que x es igual a xy más rxf entre r más 1. Fíjense que esta fórmula es exactamente igual a esta, excepto porque aquí son valores en el eje de las abscisas y aquí son las ordenadas. Entonces, pues básicamente vamos a tener la misma estructura, solamente cambiamos x por y y vamos a encontrar que la coordenada del punto R, recordemos que estamos encontrando esta coordenada de este punto R y la coordenada y del punto R, pues queda de esta manera, ¿sí? X de esta forma y y de esta manera. Entonces podemos decir, por lo tanto, R es igual a x, y, es decir, xy más rxf entre r más 1, y más ryf entre r más 1, ¿sales? Y de esta manera, pues, estamos teniendo una formulita que involucra lo que es la razón y las coordenadas xy y las coordenadas de los puntos en las abscisas y las coordenadas de los puntos en las ordenadas. ¿Para qué nos sirve esto? Pues imagínense que podemos tener un problemita donde nos pida las coordenadas del punto E, las coordenadas del punto R, si conocemos lo que es la razón y las coordenadas de los puntos extremos. Entonces, de esa manera, pues sustituimos lo que es la razón, sustituimos las coordenadas de estos puntos extremos y ya tenemos las coordenadas del punto R. Muy bien, sigamos adelante. Dice, vamos a ver un ejemplo. Dice, ¿recuerdas la fábula de la liebre y la tortuga? Bueno, si no la recuerdan, aquí se las describo. Pero a grandes rasgos, lo que dice esta fábula llevada a un contexto matemático utilizando un plano cartesiano, pues quedaría más o menos representada de esta manera. Es decir, desde un punto P tenemos que una liebre y una tortuga arrancan, van a iniciar, están en una competencia y van a llegar hasta un punto Q, ¿ok? La liebre, por ser más rápida, pues se adelanta a la tortuga, es decir, en este primer escenario, la tortuguita viene por acá y pues la liebre llega rápidamente al punto R. Y dice, bueno, la tortuga está por allá, me voy a echar un sueño. Pues resulta que cuando despierta la liebre, ve que la tortuga ha llegado prácticamente al punto Q. Es decir, la tortuga le ha ganado a la liebre. Nunca hay que confiarse, ¿sales? Aquí es como una especie de moraleja. Bueno, aparte de eso, pues observemos que el punto P pues tiene coordenadas 0,0. R, que es donde quedó la liebre, pues tiene coordenadas 6,4.
Y donde está la tortuga, que es el punto Q, tiene coordenadas 9,6. ¿Sales? Bien, aquí he resaltado un poquito los números para que se alcance a ver. Muy bien. Ahora dice lo siguiente es, ¿cuál es la razón entre la longitud del recorrido total? Es decir, desde P a Q, y la longitud que recorrió la liebre, es decir, desde P a R. Básicamente corresponde esto a encontrar la razón entre P y R y RQ, es decir, vamos a encontrar R igual a PR entre RQ, entre estas longitudes. Bien, para ello entonces, pues ¿qué requerimos? Pues requerimos las coordenadas del punto P, que son 0,0, es decir, XY vale 0, YY vale 0. Las coordenadas del punto R, que son 6,4, las coordenadas del punto Q, que son 9,6. Entonces, pues nos agarramos una formulita. Fíjense que si yo tengo esto, pues tendría que conocer la distancia de esta longitud, es decir, cuánto mide esta longitud del punto P al R y del punto R al Q, ¿sales? Entonces, pero tengo una fórmula que involucra a las ordenadas y tengo una fórmula que involucra a las ordenadas y a las abscisas, perdón, ¿sales? Entonces me agarro la fórmula que involucra las abscisas, sustituyo x, que vale 6 menos x y 0, xf vale 9, ¿sí? Lo sustituyo, x vale 6, 6 menos 0, 6, 9 menos 6, 3. Hacemos, le damos tercera, pues nos queda un 2, acá nos queda 1. Entonces, esto es una cantidad positiva que al final lo podemos ver como más 2. Aquí estoy enfatizando el signo porque tiene un significado físico, ¿sales? Hay algo que está relacionado ese signo con la posición del punto R. Bien. De igual manera podemos hacerlo con la fórmula de las ordenadas y pues encontramos una relación, tenemos una división 2 entre 1. Es decir, en base a este resultado tenemos que, por lo tanto, los segmentos PR y RQ, ¿sí?, están en la razón 2 a 1, así se lee razón 2 a 1. Es decir, PR tiene el doble de longitud que el segmento RQ. Si nos regresamos a la imagen, pues ¿qué quiere decir? Que esta longitud cabe 2 veces en la longitud del segmento PR. Eso es lo que nos permite obtener la razón. Hay una relación entre la longitud de los segmentos. Básicamente eso es lo que es la razón, ¿sales? Una relación entre longitudes. Y pues nos dice que es 2 a 1. Ahora, fíjense, se puede comprobar entonces que la relación es 2 a 1. Ahí me dice que vale 2 a 1. Pero entonces, pues podemos utilizar la fórmula para la distancia entre dos puntos. Es decir, medimos la longitud del segmento PR. Sustituimos con esta fórmula. Fíjense que yo aquí pude haber puesto xf menos xy, pero lo estoy haciendo con otra notación para evitar una confusión, como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, ¿sabes? Vale la pena cambiar y simplemente como vamos de P a R, pues la coordenada de las abscisas del punto R es x2 menos la coordenada de las abscisas del punto P, que es x1. Si sustituimos la información, pues tenemos 6 menos 0 al cuadrado más 4 menos 0 al cuadrado, es decir, 6 al cuadrado más 4 al cuadrado, 6 por 6, 36, más 4 por 4, 16. Esto nos da raíz de 52. ¿Ok? Entonces, tenemos ahora que calcular la distancia RQ. Pues resulta, de forma análoga, sustituimos la información y tenemos raíz de 3. De acuerdo a nuestros resultados, esta cosa tiene que ser 2 veces. Es decir, si multiplicamos por 2 raíz de 13, tenemos raíz de 52. Y pues sí, ustedes lo pueden comprobar, PR es raíz de 52, o sea, hace 2 por RQ,
es igual a 2 por raíz de 13. Entonces, de esta forma, estamos comprobando lo que nos dice la razón. La razón nada más nos da una interpretación, una idea de cuántas veces cabe un segmento en el otro o cuántas veces es más grande un segmento que otro. Y para comprobarlo, pues utilizamos la fórmula para la distancia entre dos puntos. ¿Ok? Esto es bien importante, siempre hay que tratar de comprobarlo. Bien, ahora, en la relación 2:1 que hemos obtenido entre PR y RQ, tenemos una razón positiva. ¿Ok? ¿Se acuerdan del signo más que les mencionaba? Tenemos más 2 entre 1, es decir, es mayor que 0, es positivo. Esto implica, el que sea positivo implica que el punto R está en el segmento PQ, que podemos ver de la imagen, ¿no? Nos regresamos a la imagen y pues R está en el segmento PQ. Pero ¿qué pasa si R está fuera del segmento PQ? Podemos hacer el siguiente cálculo entonces. Vamos a ver. Para aquí, para este punto, para lo que sigue, sí les recomiendo que pongan en práctica esto que se ha visto hasta este momento para que podamos entender lo siguiente. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué pasa si la liebre se pasa del final de la carrera? Es decir, si R se encuentra fuera del segmento PQ. Como lo podemos ilustrar aquí en la imagen, en esta figura tenemos a R acá. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, que de pronto la liebre no vio el final de la carrera, se adelantó y por acá se echó un sueñito y de repente volteó a ver la tortuga y la tortuga ya estaba festejando y se dio cuenta pues que quien llegó al final de la carrera fue precisamente la tortuga. ¿Okay? Esto podría ser una interpretación de lo que estamos viendo gráficamente. Entonces, si esto ocurre, pues tenemos que la liebre se encuentra con un valor de 12, ¿sales? De 12 en el eje de las abscisas y le corresponde un valor de 8 en el eje de las ordenadas. Y de esta manera, pues tenemos que el punto R está fuera. Ahora, ¿cómo hacemos este cálculo? Pues vamos a tener que necesita las coordenadas. P tiene 0,0, sigue siendo el mismo punto inicial, R 12,8, que es donde está la liebre, y Q pues es el punto que teníamos anteriormente, que ahora es donde está la tortuga. Nos vamos a la siguiente diapositiva y tenemos que sustituir la información. Sustituyo x menos xy, x menos xy, es decir 12 menos 0, entre xf menos x9 menos 12 nos da precisamente una relación de 4:1, pero negativa, menor que 0. Y pues podemos entender que primeramente el que sea negativa es que pues el punto está afuera, el punto R está fuera del segmento PQ, lo que tiene sentido. Y ahorita vamos a entender un poco sobre la relación. Tenemos una relación 4:1, es decir, el segmento PR es 4 veces el segmento RQ. A ver, el segmento PR hasta acá es 4 veces el segmento RQ. Es decir, que esta cosa le cabe 4 veces, es decir, de Q acá pues tendríamos 3 veces. ¿Sales? También lo podemos comprobar. Fíjense. Y el signo negativo en este resultado indica que el punto R está fuera del segmento. Calculamos entonces la distancia de P a R. Desde P a R sustituimos la información pues, que ya tenemos, como lo hemos hecho anteriormente, y vamos a llegar a que tener esto vale raíz de 208. ¿Sí? Y hacemos el caso de R a Q, ¿ok? Nótese que yo me estoy dirigiendo desde R a Q. O sea, yo puedo medir la distancia de Q a R, que es lo mismo que medir la distancia de R a Q. En la fórmula de la distancia, yo puedo cambiar las coordenadas y al final, como se involucran cuadrados, pues nos da el mismo resultado. El
Estas cosas se les llama segmentos dirigidos. Entonces, como ahora yo voy de R a Q, es una interpretación para lo que es el signo negativo, ¿sales? Por ello es que hay un signo negativo. Y pues implica entonces también que el punto R está fuera del segmento PQ. Ok, bien. Calculo entonces la distancia de R a Q y me va a dar raíz de 3. ¿Qué significa esto? Pues que PR es igual a raíz de 208, es decir, 4 veces RQ, es decir, 4 por raíz de 3. ¿Sales? Eso es lo que hemos obtenido. Hemos obtenido de nuevo una razón que nos dio un número negativo que indicaba que un segmento es 4 veces otro, o que podemos decir que este segmentito chiquito cabe 4 veces en toda esta distancia. Nos da la razón un número, un signo menos, nos dice la razón que el punto R está fuera, y lo hemos comprobado utilizando la fórmula para la distancia, ¿sales? Hemos comprobado pues que esta cosa es 4 veces multiplicado por 4 nos da raíz de 8. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta primera introducción a este tema de geometría analítica, que es bastante interesante. Ya en un siguiente video vamos a ver algunas aplicaciones un poquito más sencillas. Aquí fíjense que yo involucré fórmulas, involucré desarrollo en algunos libros. Ustedes pueden ver que quizás el libro nada más les arroja por ejemplo las últimas 2 fórmulas, ¿no? Estas fórmulas que involucraban la razón. O sea, les dice la razón es esto y la razón es esto. O también les dice, por ejemplo, que la razón es PR entre R. ¿Ok? Pero nosotros en esta plática hemos obtenido las coordenadas X, ¿sales? Hemos visto cómo obtener la coordenada X y Y del punto R, lo que pues también es bueno porque nos permite tener un mayor criterio de qué es lo que está pasando detrás de estas matemáticas. Y una vez que hemos desarrollado todo un escenario con matemáticas y con relaciones entre las variables, pues ya lo que sigue es ver un montón de ejemplos donde podemos aplicar estas fórmulas. Bueno, pues yo creo que hasta aquí dejamos este video y nos vemos en uno siguiente. Hasta la próxima.